Estamos tan acostumbrados a pensar en las bendiciones de Dios de una manera tan reducida que generalmente perdemos de vista lo que llamamos el bien mayor. Esto es muy acorde a nuestra naturaleza y lamentablemente al perder de vista la bendición de Dios a Dios mismo, nuestra mente toma como las bendiciones mayores lo que realmente son bendiciones, podemos decirle, mayores. Nuestra naturaleza considera como bendiciones mayores la salud, el dinero, la familia. Y entonces, si esa es nuestro concepto de lo que es la bendición mayor, nuestro concepto de Dios se reduce considerablemente. ¿A qué? A un ser que solo tiene en mente nuestro aparejo temporal. Y ese es el vicio que tiene el mundo. La gente del mundo no admira a Dios, no admira su misericordia, no admira su gracia. ¿Por qué? Porque en su mente lo que da Dios, o las bendiciones de Dios, o la bendición de Dios, es algo que yo también puedo ir a comprar a la tienda. Es algo que me viene también por otros medios. Dios me puede dar la salud, pero un médico también, un tratamiento también. Dios me puede dar dinero, pero mi trabajo también, la lotería también. Y de esa forma, al pensar de forma pequeña de las bendiciones de Dios, perdemos de vista la bendición mayor. No quiere decir, no estoy diciendo que estas cosas no sean una bendición de Dios, pero no se comparan con lo que llamamos bienes mayores o bendiciones mayores, ni mucho menos se compararía con la bendición divina. Porque, amados hermanos y amigos, existen bienes mayores, mayores por la intención con que son dados, por los elementos que conllevan, por el efecto que producen, por la duración que tienen y porque nada se les puede comparar. Por eso se le llaman bendiciones mayores. Aunque usted reconoce que es corriente eléctrica, no es igual la corriente de una pila de reloj a la de un rayo. Aunque es agua, no es lo mismo ahogarse en un vaso de agua que ver venir un tsunami. Aunque se mueva la tierra, no es igual un temblor que un terremoto. Y aquí el apóstol Pablo nos lleva a considerar la bendición de la gracia de Dios, el gran, enorme y monumental bien que es ser objeto de ese favor divino de ser llamado a la salvación por la fe en Jesucristo, y el gran don de todas las bendiciones que proceden de esta bendición. Ese es el bien mayor, es el bien monumental, es lo que podríamos llamar la bendición de Dios, no una de, sino la bendición. Es un don enorme, es un don monumental. El ser objeto del favor divino llamado salvación. Por la fe en Jesucristo y todas las bendiciones que proceden de esta bendición. Este texto es de muchas maneras sencillo, es decir, no contiene una argumentación demasiado compleja o larga. No usa expresiones teológicas de esas que son pesadas, lo que facilita en cierta medida que podamos acceder a su significado. Es más, estamos casi seguros que la intención del apóstol Pablo era ser deliberadamente fácil y sencillo como pudiera y atrapar en pocas frases la gran bendición del individuo que está en Jesucristo. Por eso empieza con una acción de gracias y luego nos da una pequeña pero completa exhibición de la gracia divina que obró en él. Por supuesto que nosotros no tenemos la intención solo de estudiar la gracia que operó en Pablo sin ninguna relación con nosotros.
sino que queremos ver cómo la gracia operó en Pablo, cómo Pablo afirma que la gracia operó en él, para también derivar el provecho de nosotros y podamos con Pablo glorificar y bendecir también al Señor. Mi primer punto le llamaremos la gratitud fundamentada. La gratitud fundamentada, es decir, es una gratitud que tiene un fundamento sólido de verdad. Los versículos 12 y 13 de 1 Timoteo capítulo 1 dicen: doy gracias al que me fortaleció, pero quizás también pudiera traducirse al que me ha fortalecido. Uno parece fortaleció como algo pasado que se quedó allí, pero los tiempos verbales se pueden traducir como: doy gracias al que me ha fortalecido, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando se encuentra una expresión de gratitud en la Biblia, al ser inspirada por el Espíritu Santo, debemos estar seguros que no es una formalidad o un asunto de cortesía externa, como a veces ocurre, como a veces hay en algunas cartas, en algunas misivas o epístolas humanas, donde las palabras gracias o gratitud o le doy gracias son meras formalidades, la verdad. Cuando una gratitud aparece en la Biblia, al ser inspirada, nos está indicando ciertamente cuáles son las cosas por las que el Señor quiere que su pueblo le agradezca de verdad. No solamente vamos a decir, Pablo estaba agradecido, sino ahora sabemos, con esto que el apóstol Pablo inspirado escribió, por qué cosas Dios desea ser reconocido, agradecido, alabado. La gratitud de Pablo, al ser inspirada, se convierte en algo instructivo, nos está enseñando algo a nosotros. A veces la palabra gracias Señor, o a Dios gracias, o gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bien, a Dios gracias. En la vida cotidiana a veces no representan nada, no hay conciencia detrás de estas palabras. Pero cuando las usa un apóstol que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, debemos saber que no son muletillas o formalidades externas. Representan un asunto que realmente, por el que realmente Pablo estaba agradecido, y deben representar un asunto. Eso nos instruye, algo así como usted también debería estar agradecido. Si usted está en la misma condición de Pablo, entonces debería estar tan agradecido con él por esto. Esto debería cargar el corazón. El apóstol no solo confirma estar agradecido con el Señor, sino que nos provee de serias razones del por qué está agradecido. Analicemos sus frases. Lo primero a resaltar es que declara su gratitud a Cristo Jesús. ¿Sí se da cuenta? No significa, lo que pasa es que a veces se da gracias a Dios en general. Y cuando no hay distinción de las personas de la Trinidad, es una gratitud a Dios en sus tres personas. Pero a veces el apóstol Pablo dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como reconociéndole la fuente, porque Dios Padre es la fuente de toda bendición. Pero aquí es interesante lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y es dirigir la gratitud, no que esté desconociendo al Padre y al Espíritu Santo, pero hay una intención. Su gratitud es a Cristo Jesús, al Salvador, pero en su calidad de Señor. Si nota, pudo haber utilizado otras calificaciones del Señor, pero aquí dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, después va a ser un despliegue para que entendamos más de Cristo como Salvador, pero aquí todo lo que va a decir tiene que ver con algo que Él le quiere reconocer a nuestro Señor Jesucristo
como Señor, como Señor. O sea que hay un ejercicio de Cristo como Señor, sí como Salvador, porque usted no puede separar Salvador de Señor. Pero aquí lo que quiere resaltar es que en este ejercicio le quiere reconocer el señorío, el dominio que tiene sobre algo. Así que dirige en primera medida su gratitud a Cristo Jesús como Señor. En segunda medida nos devela la razón de su gratitud. ¿Cuál es la razón? Al que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo reconoce al Señor Jesucristo, quien tomó a quien era uno de sus hijos y lo hizo fuerte, al que me fortaleció o me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que el Señor o el apóstol le reconoce al Señor Jesús que le ha tomado como hijo de Dios y le ha fortalecido, le ha hecho fuerte, le ha esforzado, le ha concedido vigor en su carácter, promoviendo su fidelidad hacia Dios, fidelidad que luego el mismo Señor tiene en cuenta para llamarlo al sagrado ministerio apostólico. Así que Pablo dice, yo doy gracias al Señor, sí, como un creyente normal, doy gracias a mi Señor porque Él ha tomado mi vida, mis debilidades, como un hijo de Dios, me ha fortalecido, me ha esforzado, ha sido para mí fuente de toda fortaleza y me ha hecho un hombre fiel a Él. Su obra en mí, fortaleciéndome, me ha fortalecido en mi carácter, me ha fortalecido en mis resoluciones, en mis devociones, en mis convicciones, y me ha hecho fiel al Señor, fidelidad, aunque Él mismo la haya promovido en mí, fidelidad que Él ha visto para llamarme luego al ministerio. Note, por favor, cómo Dios obra, no sin medios, sino con medios. El apóstol agradece que el Señor Jesucristo le haya fortalecido y que su fortaleza haya promovido en su carácter la fidelidad cristiana, la madurez cristiana, esa perseverancia y consistencia en sus virtudes internas que luego el Señor considera para llamar a un ministro del Evangelio. Gracias al Señor. Pero los modos verbales, como indiqué, nos indican que no ha sido algo que pasó en Pablo, sino que el Señor le ha venido fortaleciendo y capacitando constantemente. Note cómo se entrelazan los complicados asuntos de la soberanía de Dios y la responsabilidad de sus hijos, la gracia de Dios y el esfuerzo cristiano, el querer y el hacer que produce el Señor y la abnegación, esfuerzo y sacrificio que muestran sus hijos. Note el asunto soberano, al que me fortaleció. En pleno reconocimiento que Él anduvo y anda con la fuerza que le concede el Señor. Pero para huir de la conclusión que si Dios nos va a usar, de Él nos vendrá la fuerza, y entonces aquí me quedo esperando que Él me dé la fuerza con el que yo voy a trabajar. Sí, yo voy a trabajar para Él, pero Él me debe fortalecer, ¿verdad? Oh, sí, Él debe fortalecer. Aquí me quedaré entonces, voy a esperar la fortaleza del Señor. No, para huir de eso, dice la Biblia, hablando de su responsabilidad, me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Dios no fue fiel por él. Pablo fue fiel. El Señor no se esforzó por él. Pablo se esforzó. El Señor no oró por él. Pablo oró. Fue el apóstol quien se entregó más al Señor, pero lo hizo gracias al que me fortaleció. Lo que le quiero decir es que el Señor no cogió los rollos y leyó
los rollos por Pablo, ¿no? Pablo tuvo que leer los rollos, enterarse. Sí, el Señor no dijo, Pablo, no ore, venga, yo oro por usted. No, es que yo lo tengo que fortalecer. No, no. El Señor obra, pero Pablo tuvo que entregarse a ser un hombre de oración. Cristo no dijo, yo me abnego por usted, yo me levantaré más temprano, yo iré a cama más tarde, tranquilo, yo me esforzaré en testificar, usted tranquilo, no. Pablo lo hizo. Él se esforzó, él se abnegó. El Señor le fortaleció. Pablo fue fortalecido, pero Pablo se abnegó, fue fiel, se esforzó, se puso a los pies del Señor, abrió su corazón y su carácter empezó a ser formado, tanto que él dice, me tuvo por fiel. Así que Pablo desarrolló un carácter fiel cristiano. Qué interesante, porque se puede decir de un creyente, él es fiel. Como cristiano, él es fiel. Así que el Señor le fortalece, lo esfuerza, lo anima. Él, si es la parte soberana, él, parte de responsabilidad, ora, se esfuerza, madura en el Señor. Y finalmente la utilidad, poniéndome en el ministerio. Es así que luego el mismo Señor Jesús, que le ha fortalecido, mira fidelidad en su siervo, mira abnegación, mira un carácter probado, mira esa sacrificialidad, le mira así y precisamente lo llama porque él llama a hombres fieles, que mismo le enseñó el Señor a Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles. Así que el mismo Señor tiene esa característica para quienes llama al ministerio, fidelidad. El Señor ve la fidelidad de su Hijo y lo llama al ministerio. Así que es interesante como el Señor obra, y aquí note la utilidad, poniéndome en el ministerio, para recordar que uno no se llama a sí mismo al ministerio. No es que uno dice como que quiero empezar a predicar. Venga, a ver, empiezo a predicar aquí. Voy a buscar aquí 3 personas para enseñarles. No. Dice, el Señor me fortaleció, me tuvo por fiel, poniéndome. Él puso a Pablo en el ministerio. Uno no se autoproclama ministro como muchas personas. Yo soy pastor. ¿Y dónde está la iglesia? No, todavía no tengo iglesia, pero soy pastor. Se autoproclaman pastores, misioneros, consejeros, maestros, a sí mismos. Poniéndome en el ministerio significa que uno no se promociona a sí mismo. Ni siquiera la iglesia pone a un ministro. Aquí dice, ¿quién pone a un ministro? Jesucristo pone a los ministros. La iglesia reconoce, pero nunca pone ni quita a un ministro. Dios es quien lo hace. Si Dios llama a un individuo para algo específico, lo dota, lo equipa, lo pertrecha y lo hace de forma sostenida. Porque Pablo no dijo, yo una vez fui fortalecido, esa fortaleza que recibí hace tanto tiempo todavía me alcanza. No. Al que me ha fortalecido el Señor dota a sus ministros. No solo nos referimos al aparejo intelectual de Pablo, porque aquí dice me tuvo por fiel, no solo me tuvo por inteligente, sino por fiel. Quiere decir que el hombre, entendía, el Señor aplicaba su palabra, este hombre pudo vivir, podemos estar muy casi seguros de que pasó 14 años siendo preparado desde su conversión hasta que es llamado al ministerio. 14 años madurando, construyendo su carácter, asimilando la palabra, profundizando en las escrituras. A mí me aterra que hombres de 2, 3, 4 años de convertidos ya se crean doctores en teología y les dan cartón de doctor en teología. Recién convertidos.
no han sido fortalecidos por el Señor, ni puestos por nuestro Señor. No quiere decir que el ejemplo tenga que ser necesariamente 14 años, me hago entender. Lo que le estoy diciendo es que no puedes elaborar un carácter fiel express. No la hay. No hay manera, ¿sí? Un niño, los niños pequeños sufren de eso, ¿verdad? Dicen, yo quisiera ser grande. ¿Cómo usted apresura eso? Usted no envuelve al niño en periódico a ver si maduran para mañana. ¿Me hago entender? Hay procesos. ¿Qué va a pasar? Hijo, con el tiempo lo serás. Pero con el tiempo aprovechado, porque si empiezas a los 5 años a jugar Xbox, PlayStation, y así vas a crecer hasta la adolescencia, 18, 19 años, serás un niño en cuerpo grande. ¿Quieres madurar? Entonces tendrá que ir madurando en cuerpo, en intelecto, en fuerza, ¿me hago entender? Pero eso no se puede de un día para otro. Y el Señor toma a sus ministros y los toma así. Así que no solamente estamos hablando que el Señor equipa a un individuo intelectualmente, eso es algo muy importante, fundamental, necesario. Le va a dar color a todo, pero no es lo único. Él va a fortalecerlo. Por eso dice, me tuvo por fiel. Eso incluye la sana doctrina, pero incluye carácter, personalidad, visión. No estoy hablando de estas palabras humanamente, sino esa visión de por qué estoy aquí, para la gloria del Señor, determinación, convicción. Entonces vimos a quién le dirige, al Señor, la segunda medida, la razón que le ha fortalecido, poniéndolo en el ministerio. Ahora note en tercera medida la gran riqueza que exalta las razones de la gratitud. Y es que no podemos entender esto a menos que fuéramos al antecedente del apóstol Pablo. La riqueza. ¿Quiere ver la riqueza? Es decir, Pablo estaba agradecido porque el Señor le ha fortalecido, poniéndolo en el ministerio, ¿verdad? Ha obrado en él, lo ha madurado y ahora lo ha puesto en el ministerio, está agradecido. Pero el antecedente del apóstol Pablo, que él mismo narra aquí en su texto, nos muestra esa razón de peso. El apóstol agradece de corazón, no solo por la obra de la que ha sido objeto, sino porque fue objeto de tal obra siendo quien era. Otra vez se lo digo, el apóstol agradece de corazón no solo por la obra de la que ha sido objeto, sino porque fue objeto de tal obra siendo quien era. El versículo 13 lo dice claramente, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces note lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es su forma de razonar que recibió así por el Espíritu. Aquí está Pablo llamado al ministerio. ¿Me hago entender? Aquí tenemos al apóstol Pablo que está escribiendo esta expresión. Pablo no siempre fue apóstol. Tuvo que ser llamado al ministerio, ¿cierto? Entonces mire el paso anterior. Fue llamado al ministerio y por eso hoy es apóstol. Pero él no fue llamado al ministerio, ¿verdad? Si el Señor no lo hubiera fortalecido primero. Entonces él no está retrocediendo. Pero no hubiera sido fortalecido si no hubiera sido llamado a ser hijo de Dios. Hasta ahí va. ¿Qué hace el apóstol? Ahora nos lleva más atrás. Nos está contando la historia de lo último a lo primero. ¿Qué hay más atrás? ¿Qué era Pablo antes de convertirse en un hijo de Dios? Pablo agrupa en pocas palabras su estado anterior al llamado a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Es un pasado vergonzoso, un pasado negro, turbio, porque es un pasado de a cuántas tinieblas puede llegar un individuo. Pese a que Pablo confiesa que antes de venir a la fe de Jesucristo era externa y moralmente aceptable a los ojos de los demás, aún así era un hombre perverso. Hermanos, el apóstol Pablo, la verdad, era un hombre que
en su época, era externamente lo que una persona debería ser. Y socialmente lo que la sociedad quería que una persona fuera. Pablo es esa persona que, calificado externamente, era un modelo, por así, de hombre, tanto que su nación y los líderes de su religión lo tenían como una promesa, ¿verdad? Como un hombre prometedor, la verdad. Filipenses 3, 5 al 6, él dice que cómo coincidieron en él estas providencias que lo hicieron un hombre para su época, externamente hablando, algo especial. Circuncidado al 8º día, eso a usted le dice que no solo él sino su familia eran seguidoras del judaísmo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, una secta estricta, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Es decir, si usted lo hubiera calificado a él, externamente hablo, por la ley del Señor, en un sentido genérico, irreprensible. Este hombre era un digno representante del judaísmo, que no es lo mismo que decir que era un digno representante de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El judaísmo no es igual a la práctica de las enseñanzas del Antiguo Testamento, no. El judaísmo es la perversión de esa enseñanza. Jesucristo vino a decir, han entendido mal el Antiguo Testamento. Si lo hubieran entendido bien, me reconocen como su Mesías. Si lo hubieran entendido bien, hubieran cumplido la ley de una manera correcta. Pero el judaísmo es ese sistema religioso que desembocó de mezclar la mente humana supuestamente con la ley de Dios. Pablo es un digno representante del judaísmo, no del Antiguo Testamento, porque si lo hubiera entendido, ve en Jesucristo al Mesías. Este hombre, pese a que era aceptable por la religión de su momento, era un modelo, era un ejemplo, puede decirse así, tenía un velo en su corazón, tal y como él lo afirmó más adelante de sus compatriotas judíos, a quienes no han venido a Cristo. En 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Él lamenta que eso les pase, porque él también le pasó. A él le pasó. Así que cuando se lee a Moisés, cuando el judío que no ha venido a Cristo lee a Moisés, pasó en su época y pasa hoy día también, al que no ha venido a Cristo, el que no ha renunciado a su judaísmo, que dice la Biblia, el velo está puesto en una parte más dura que en sus ojos, en su corazón. Está puesto un velo. Ellos no ven lo que significan los textos. Y este era el apóstol Pablo antes, cuando se reconocía como Saulo, pensando que servía a Dios, lo estaba desafiando, pensando que obedecía, le ofendía, pensando que hacía las cosas bien, estaba atesorando ira para el día de la ira. En esa terrible condición, dice el apóstol, de oscuridad, blasfemó contra Cristo. Imagínense un día, hermano, este hombre hablando obscenidades de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Nuevo Testamento atenúa las cosas que nuestro Señor Jesucristo era objeto, pero el Nuevo Testamento no pudo rebajarlo más, y unas veces, ¿sabe usted? Le dijeron, bastardo, usted no conoce quién es su papá. Le dijeron al Señor. Imagínese lo que no era atenuado por el Nuevo Testamento. Él dice, yo blasfemé contra Cristo, perseguidor. Él persiguió a los cristianos, y como Cristo mismo se lo dijo, al perseguir al pueblo del Señor lo estaba persiguiendo a él mismo. E injuriador, él injurió, él levantó calumnias, difamaciones contra el nombre de Cristo.
En Hechos 26, 9 al 11, el apóstol mismo hace un resumen de su pasado vergonzoso. Él dice en una de esas 4 veces, o 5 quizás, no sé, no recuerdo bien, cuando en Hechos el apóstol Pablo relata su conversión, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este hombre era una fiera salvaje contra el Señor, era una hiena hambrienta contra el Señor, de un pecador tan entenebrecido que en su ignorancia, si hubiese tenido la oportunidad, hubiese matado a Cristo mismo, que hizo de la destrucción del nombre y la iglesia de Jesucristo su propósito de vida. El Señor hizo un siervo. Un siervo. Yo fui antes esto, dice. ¿Qué dice el apóstol? ¿Por qué el Señor fortaleció a Pablo haciéndolo fiel aspirante y ocupante del ministerio? ¿Por qué hoy Pablo es lo contrario? Mire, él dijo: hice mi vida alrededor de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Porque hoy le está diciendo: agradezco a Jesús. ¿Qué pasó allí? Porque hoy tenemos un apóstol aquí, cuando teníamos un ser así antes. Dice el apóstol: pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esta expresión es muy acogedora, hermanos y amigos. El apóstol fue recibido a misericordia. No que fue tratado con misericordia por Dios. Sí, esto también, pero va más allá. No que se le dispensaron ciertas misericordias, aunque también, pero no es el punto. Él dice: fui recibido a misericordia. ¿Ve la diferencia? ¿Qué diferencia puede haber? Dios puede derramar su misericordia en distintos niveles a los hombres, sean estos creyentes o incrédulos. Dios puede derramar su misericordia en distintos niveles. El Señor es misericordioso, derrama sus bondades sobre buenos y malos. Dice el Salmo 145, 9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre sus obras, sobre todas sus obras, dice. Entonces estamos viendo que Dios puede derramar sus misericordias en distintos niveles a todos. Pero otra cosa es ser recibido a misericordia. Una cosa es que yo derrame, mire, esta bendición se la da la familia Pérez. Otra cosa es que usted sea recibido a la familia Pérez, ¿entiende? Una cosa es que usted sea beneficiado de los Pérez. Otra cosa es que usted sea de los Pérez. Y aquí Pablo no está diciendo: a mí se me dispensó misericordia, aunque también a mí no solamente se me dio misericordia, sino yo fui recibido a misericordia. Otra cosa es ser recibido, es ser tomado e incluido en la misericordia divina, no solo tratado con ella, sino quedar sumergido en ella. Solo cito 2 textos para que entendamos qué es ser recibido a misericordia. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es ser recibido a misericordia? Es haber sido renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Ser recibido a misericordia es un sinónimo de que de venir a ser recibido en la gracia salvadora, en venir a ser salvo, venir al Señor para hallar perdón, misericordia, justicia. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, según este texto, ¿qué es ser recibido a misericordia? Es venir a ser recibido en el pueblo de Dios, que eso no pasaba antes, es ser recibido como hijo, como conciudadano de los santos. ¿Recuerda la descripción de Pablo? Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataron yo di mi voto. Ahora Pablo podía verse como una persona que estaba dentro de esos santos que un día él persiguió. ¿Por qué? Porque fue recibido a misericordia. El Señor tuvo misericordia de él, y él dice: y fui recibido porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Yo escucho de algunas explicaciones donde parece que la explicación que dan de este texto es como si la incredulidad e ignorancia de Pablo le hubieran concedido un punto para que Dios lo considerara mejor. Algo así, mire. Yo fui recibido a misericordia, pero porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Como que al ser por ignorancia e incredulidad, entonces el Señor dice: no, pues está bien, sí, ahí hay una consideración que voy a tener. Otra cosa hubiera sido que hubiera tenido conocimiento, ¿verdad? Pues ahí sí hubiera sido más duro. No, hermanos, esta no es la forma de entender el texto. Aquí el apóstol dice que fue recibido a misericordia, no gracias a su ignorancia e incredulidad, sino por esta causa. Y esto a la luz, hermanos, de cómo la Biblia pinta de tonos muy negros el pecado de la ignorancia divina, la ignorancia del Evangelio, la ignorancia de Cristo y la incredulidad hacia Él. La ignorancia de las cosas de Dios, estando sin Cristo, es un terrible pecado. Ser ignorante de Dios es pecado. Eso no excusa a nadie. Eso agrava su condición. La ignorancia de Cristo, del Evangelio, es pintado en la Biblia, es descrito con terror. Dejemos que Efesios 4, 17 al 19 nos señale qué es ser ignorante de Dios y todo lo que viene incluido en este pavoroso estado. Y le digo que Dios usó al apóstol Pablo para dar esta descripción, para que usted vea qué él tenía en la cabeza cuando dijo que era ignorante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, y aquí va la expresión, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que es ser ignorante de Dios. Toda ignorancia de Dios es ignorancia pecaminosa. No existe la ignorancia neutral ni la buena ignorancia. Toda ignorancia de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, toda es pecaminosa porque ¿qué contiene? Vanidad de mente, oscuridad de entendimiento, ser ajeno a la vida de Dios, dureza de corazón, pérdida de sensibilidad, lascivia y toda clase de impureza. Eso es lo que la Biblia le llama ignorancia. Eso es lo que Pablo tenía aquí en la mente cuando dijo: yo fui recibido a misericordia porque lo hice estando en mi ignorancia. Romanos 10, 2, 3 dice: porque yo les doy testimonio
Pablo hablando de los judíos, como también él lo era, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero este celo no está conforme al verdadero conocimiento, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, mire los agravantes de la ignorancia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Nota que no es una ignorancia neutral? El que ignora a Dios, el Evangelio, a Cristo, ha establecido su propia religión de justicia propia. ¿Y qué dice de la incredulidad? Tito 1:15. También en boca del apóstol Pablo, inspirado, Tito 1:15, incredulidad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que ponga en orden esto. El Señor no solo dispensó misericordias temporales sobre Saulo, como la vida, el sustento, la alegría, la familia, sino que lo recibió a esta misericordia que efectúa salvación. ¿Y por qué fue recibido a misericordia? Porque Pablo era miserable, por eso fue recibido. Si no hubiera sido miserable, no se recibe a misericordia. Los únicos que pueden ser recibidos a misericordia son los que están en un estado putrefacto de miseria. Él dice la razón: su oscura ignorancia pecaminosa y su horrenda incredulidad. Qué estado tan miserable el de un individuo que era un modelo de su época. Ignorancia pecaminosa, horrenda incredulidad, estando en la expresión de una vida caída, pese a su moralidad y conocimiento que Pablo creía tener. Estando en esta terrible condición y supurante mal, fue recibido a esa misericordia especial, a esa gracia salvadora. Si no hubiese estado en profunda miseria, no se le muestra misericordia, porque el Señor no vino por sanos, sino por enfermos así. De no haber estado postrado en su lepra de pecado, no se le hubiera recibido a misericordia. Un Dios compasivo con los objetos de su gracia, que más bien merecían ira, al revertir la ignorancia y la incredulidad profundas, al quitarle el apoyo que tenían a su propia justicia, al darles la verdadera ciencia o conocimiento espiritual del Evangelio. Esto, hermanos y amigos, es misericordia. Esta es la gran bendición. La gran bendición. ¿Qué gratitud debió cargar el apóstol toda su vida? Era digno merecedor de la justicia divina y sus castigos. Y allí en su terrible condición de ignorancia pecaminosa, de incredulidad, desafiando a Dios, persiguiéndole, ofendiéndole, el Señor lo atrajo a él de manera misericordiosa, lo salvó, lo acogió entre su pueblo, tomó a esta oveja débil recién parida y lo trató con poder, con perseverancia, le fortaleció como quien fortalece a una criatura débil, le animó, lo equipó de ese carácter santo, firme, perseverante, y allí Dios lo llamó a ser su siervo. Por eso Pablo agradece. En la maldad, oh hermanos, usted no quisiera ni pusiera a uno de los más astutos ladrones a cuidar su caja fuerte donde están los papeles de su herencia personal, ¿verdad? Diría, no. Y no el peor de todos, ¿ya? Usted no pusiera, hermanos, a una hiena hambrienta a cuidar las ovejas, ¿ya? Usted no pusiera, vamos a hablar de Pablo, usted no pusiera, hermano, a un hombre que odia a los santos a cuidarlos después.
usted no pusiera un blasfemo a proclamar a Jesucristo, usted no quisiera poner en manos de un incrédulo el depósito de la fe. Pero exactamente eso fue lo que hizo el Señor. ¿Y por qué? ¿Qué hubo en medio? El Señor recibió a misericordia a este hombre. Lo salvó, lo perdonó, lo justificó. Empezó un trato con él en su corazón, haciéndolo maduro y fiel. Después el Señor mira esa fidelidad y ahora lo exhibe como una muestra de lo contrario, una hiena cuidando ovejas. Pero ya no era eso. El Señor lo transformó. Antes ese hombre bufaba, respiraba amenazas, dice allí, como un búfalo que con su coz raspa el suelo de la rabia contra la iglesia. Ahora ese hombre dice: me he comportado como una nodriza, como una madre que le da comida a sus propios hijos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo el Señor hace tal cosa? Cambia tanta animosidad. ¿Cómo el Señor hace de un hombre homicida, un hombre que estuvo dispuesto a decir: ¿quién sufre en la iglesia? Y yo no sufro con él. ¿Cómo hace de un hombre que proclama blasfemias contra Cristo, lo hace un hombre del que hemos tomado en el Nuevo Testamento las más grandes doxologías y alabanzas? Que el Señor tuvo misericordia de él. Por eso voltea Pablo y dice: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Qué gratitud debe haber en nuestro corazón, hermanos, porque esa misma es nuestra historia, hermanos. Esa misma es la historia de todo aquel que hoy se confiesa hijo de Dios, andando en nuestra oscuridad pecaminosa. Aun si hubiésemos sido externamente morales, respetuosos, religiosos, ejemplares, recomendados por otros, pulcros, aceptables en su sistema religioso, cuánta maldad, cuánto pecado e incredulidad. Atesorando ira, persiguiendo al Señor, porque el que no edifica con él, pues le destruye su obra. Y si usted pudo vivir un tiempo sin avanzar la obra del Señor, bienvenido, usted la estaba destruyendo, ofendiendo al Señor, despreciando su nombre y a su pueblo. De allí y sólo de allí el Señor nos llamó y nos recibió a misericordia, no a las misericordias generales, sino a aquella misericordia salvadora. Y de allí, y sólo de allí, hizo de pecadores gente útil y fiel al servicio de Dios. Déjeme ir sobre algunos usos de este pasaje. El Salmo 63, 3. ¿No dice la Biblia allí que mejor es su misericordia que la vida? Tan solo imagine por un momento la vida de ese brillante judío, moralmente bueno según los estándares morales y religiosos de su época, un profesional y experto en su profesión. Si usted me permite hacer una equivalencia, él fue a la mejor universidad de su época, fue educado a los pies, eso significa bajo la instrucción directa de el erudito de su época. Ese sería el equivalente a la mejor universidad de hoy. Un profesional y experto en su profesión, con un linaje, un gran linaje, una carrera prometedora, con el apoyo de los más poderosos de su tiempo, para extirpar el mal de una secta débil de gente ignorante, de gente pobre que andaban llorando por sus pecados como aprendieron de su impostor líder. Hubiera vivido en la gloria y hubiera sido sepultado con honores para estar ya casi 2000 años en los sufrimientos eternos. Pero el Señor tuvo misericordia
de este hombre. Misericordia especial, misericordia salvadora, gracia en salvación. Ahora fue un hombre común y corriente, hermanos. Es más, caracterizado por el sufrimiento, despreciado. Ahora supo que era que se le burlaran constantemente y quedó solo a momentos de su muerte. Él lo dice: todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. No hubo un funeral numeroso ni dedicatorias especiales, pero hace casi 2000 años está en gloria inmortal. Mejor es su misericordia salvadora que la vida, sin ninguna duda. Y usted debería preguntarse si ha sido recibido a tal misericordia. No si se le dispensan misericordias, porque Dios hace eso hasta con los árboles, las piedras, los ríos y los animales, sino si ha sido recibido a esa misericordia salvadora. Debería preguntarse si quiere morir aplaudido por el mundo y vivir en adelante en la condenación, o si desea cargar su vida con el señorío de Jesucristo y perecer aquí como un cristiano para ser recibido a la gloria. ¿Puede usted decir: mejor es su misericordia salvadora que la vida? Yo he experimentado esa misericordia. Nada cambiaría por esa misericordia salvadora. Lo pudiera dar todo porque ya ha recibido la misericordia de la salvación. ¿Sabe de qué estamos hablando? Ha sido recibido a ella, sus pecados han sido perdonados, ha sido justificado, ha sido regenerado. ¿Sabe que es el Espíritu de Dios obrando en usted? Pero permítame seguir apelando al Salmo 63. Porque esta expresión de mejor es tu misericordia que la vida no está solita. Está en medio de grandes alabanzas al Señor. Y yo le enseñé al comienzo que cuando la Biblia agradece por algo, nos está enseñando de qué deberíamos agradecer. Salmo 63, 1 al 4. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, te anhela para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Una señal de gratitud, de dependencia. Mire, hermanos, que está alrededor de mejor es tu misericordia que la vida, sino una profunda, solemne, sobrecogedora gratitud al Señor, alabanza. Mire que lleva al salmista el considerar la misericordia de Dios como el mejor don. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu gloria. Mis labios te alabarán, así te bendeciré, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué hizo Pablo? Justamente en 1 Timoteo 1. ¿Cómo empezó todo? Doy gracias al que me fortaleció. Hermanos, ¿qué hay otra cosa más acorde y apropiada para quienes hemos sido objetos de la misericordia del Señor? Para quienes hemos sido recibidos a la misericordia divina, que la gratitud al Señor. Pero no una gratitud formal, no. Esa gratitud no esa muletilla. Esas palabras descuidadas de gracias, sino verdadera gratitud, el derramar el corazón en gratitud por la misericordia de la salvación. Esta misericordia estimula a buscarle más al Señor. Su vida de oración me dice cuánto está agradecido.
su abnegación. Hay gente que no sabe que es de madrugada te buscaré. Hay gente ajena a esto. Es hablarles en chino. No saben que es levantarse de madrugada, levantarse a medianoche, a agradecer, no a pedir lo hacemos todos. Agradecer al Señor por la misericordia de la salvación. Es algo ajeno al que no ha sido objeto de la misericordia. Esa misericordia le hace tener más hambre y sed del Señor. Si en usted se ha obrado misericordia, no tengo que explicarle qué es lo que le pasa al corazón, pero eso ocurre. Anhelos de ver su gloria, de tenerle más. Esa misericordia estimula y hace que se resuelva de manera firme a alabarle, bendecirle y aún públicamente, como dice el Salmo, en su nombre alzaré mis manos. La misericordia del Señor no es un asunto pasado. Uno no es recibido a misericordia para su regeneración o para el perdón de sus pecados inicial y no más. No. Dios sigue obrando en su misericordia con sus hijos amados, fortaleciéndolos, esforzándolos en su carácter. Es más, usted puede saber que ha sido recibido a misericordia por el fruto. Es decir, si veo que mi carácter está madurando y volviéndose más fiel, entonces puedo saber que he sido recibido a misericordia. En Efesios 3:16 se muestra que ser fortalecidos en el Espíritu es algo que debe ser constante en la vida de los hijos de Dios. Efesios 3:16. En esta oración del apóstol Pablo por los creyentes, entre otras cosas, pide para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esto oraba Pablo. No como que la fortaleza era algo que los creyentes debían recibir en algún tiempo, sino como que los creyentes deben recibir constantemente en todo tiempo. Los creyentes debemos seguir fortaleciéndonos según Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nos regocijamos en el Señor, quien toma nuestras vidas que suelen debilitarse y nos fortalece. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido recibido a misericordia, no dejará solo Pablo ahí diciendo, mire, él era un hijo de Dios y fue fortalecido, sino que usted, si es un hijo de Dios, sabrá lo que es ser fortalecido espiritualmente, de estar muchas veces con pesadez espiritual, pero vernos objetos del fortalecimiento del Espíritu. Esto es una gloria de los hijos de Dios y es ajeno a quienes no han sido recibidos en misericordia. Solo los regenerados serán objetos de santificación, ¿lo recuerda? Dios recibe en su misericordia, Dios transforma, Dios fortalece a sus hijos. Pero en el texto de estudio vemos otro alcance de la misericordia, y es promover fidelidad en un hijo suyo, apego estricto a los principios, a sus normas, a ese espíritu sacrificial de siervo abnegado, dispuesto a sufrir afrenta y hasta morir. Así el mismo apóstol considera el llamado al ministerio y se lo hace saber a Timoteo, 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, hay otro alcance de la misericordia, como se lo dije, y es fortalecer el carácter de un individuo, hacerlo de tal forma, construirlo, equiparlo en su carácter de tal forma que pueda sufrir penalidades como soldado de Jesucristo.
esa fortaleza de carácter es una misericordia de Dios y es imprescindible para el servicio al Señor en sus diferentes niveles. Independientemente en lo que usted quiera servir al Señor, según los dones que usted haya recibido o el don, independientemente eso necesita fortaleza del Señor. Los soldados del Señor Jesucristo se distinguen por el sufrimiento. Usted no tiene carácter que esté siendo fortalecido por Dios, usted no va a servir a Dios. Usted no será útil al Señor. Y dude de que ha sido recibido misericordia. La fortaleza de carácter es una misericordia de Dios. Yo no puedo decir, qué bueno que el Señor fortaleció al apóstol para servirle. Eso es a él, a nosotros no. Se supone que es algo instructivo, que de allí miramos lo que nos pasa al resto. Pero sobre todo, hermanos, es indispensable el carácter fuerte o la fortaleza de carácter cuando se aspira al ministerio. No envíen niños al ministerio, por favor. Niños que se asustan con los mandamientos divinos. Niños inmaduros que se inflan con facilidad con las alabanzas y se vienen al piso con facilidad con las ofensas. No envíen niños al ministerio, gente que ni siquiera puede con su propia familia, con sus pequeñas responsabilidades domésticas y personales, laborales, eclesiales. No envíen niños al ministerio. ¿Para qué los enviarás al campo donde se está gestando la más grande lucha de todos los siglos? No envíen niños, no reconozcan niños al ministerio. No hagan un mal, no se hagan un mal. Son soldados los que deben ir allá. Carácter probado. Pero usted, hermano, ¿por qué piensa usted? La mayoría de gente no será, la mayoría de cristianos no será ni pastor ni maestro. La mayoría. Es un grupito, mira así, reducidito. Entonces, ¿por qué usted piensa que puede llevar la vida cristiana sin ser fortalecido en el Señor? Eso también es para los creyentes en su servicio normal. A todos los que el Señor recibe a misericordia, los llama a su servicio, a todos. Claro, no piensa ahora en servicios públicos o solo en aquellos que son más continuos y privados. Hablo de esos servicios que son más continuos y diarios. El de mantener una vida de oración y meditación bíblica. ¿Es fácil? No, debe tener carácter para hacer eso. Para decir, no me interrumpan aquí, por favor. Y hacer valer su devocional. Y ser disciplinado en mente. Usted tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo para eso. El de mantener la vida espiritual de su familia, cosa que no es fácil. Usted puede emocionarse y hacer devocional esos largos, eso creativo al comienzo, y luego eso cae una rutina y lo abandona. Tiene que ser fortalecido para mantener la adoración en familia, para hacer de su familia gente que quiera buscar al Señor. Usted tiene que ser fortalecido en su servicio al Señor para en su trabajo, en sus labores, cómo se gana la vida, para no dar ocasión de que otros duden de Dios, del poder de Dios. Más bien hacerlo de forma que gente quiera indagar qué es la fe al verlo a usted. Carácter fortalecido. El servicio de evangelismo, no me diga que es fácil. Debe ser fortalecido en el Señor. Ese evangelismo continuo, doméstico, con las personas más cercanas, porque piensa que usted no debe ser fortalecido en el Señor. Luego el servicio que todos damos en la iglesia para hacer que todos seamos uno en doctrina y mente,
para prestarse para las iniciativas bíblicas de la iglesia. Hay gente, hermanos, literalmente que el clima los aleja de la iglesia. Literalmente. El clima. Hay gente que vive a no más de 2 kilómetros de la iglesia. No me pasó el bus. Uf, no, y caminar me imagino que es 2 kilómetros impensable. Ay, hermanos, esta semana leí de un niño que tiene que ir 8 kilómetros en bicicleta para ir a estudiar a través de una trocha. ¿Sabe qué le va a servir a ese niño el estudio un segundo después de que muera? Nada. Tiene que ser fortalecido para congregarse, para servir en la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios provee de fortaleza a sus hijos. ¿Y por qué les provee fortaleza? Porque hizo el bien mayor. Los recibió a misericordia. Los recibió en su misericordia. Los fortalece. Solo a ellos fortalece. El apóstol Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Oremos al Señor esta